Hola queridos, qué bueno por estar acá, por estar juntos, por estudiar la palabra, por crecer juntos en este tema que es tan importante, ¿no es cierto? Y que, como decía el video, en realidad es algo que todos sabemos que está la necesidad, pero también como que la pasamos por alto, se nos olvida, no sabemos qué hacer, de qué manera. Es bueno poder juntarnos hoy día y conversar en conjunto esto, qué hacemos, cómo podemos avanzar, cómo podemos bendecir la sociedad y de esta manera glorificar al Señor, que es muy importante, ¿no es cierto?, glorificar al Señor, el centro de nuestra vida, y lo podemos hacer por medio del amor al prójimo, como dice la palabra. Hoy día vamos a estudiar muchas cosas, vamos a estar compartiendo en distintos talleres. Entonces, generalmente cuando hay un seminario así, hay mucha información que es acumulada, ¿no es cierto?, que está toda juntita en un par de horas. Yo los invito a que ustedes puedan, en cada taller que se metan, cada tema que escuchen, anotar algo con lo que se quedan. ¿Con qué se quedan? Porque generalmente el mismo día uno no puede procesar y después uno tiene que procesar. Y la idea es que ustedes después de cada tema, después de cada taller, ustedes vayan anotando y se queden con algo para después eso llevarlo a su devocional personal y orarlo con el Señor. Entonces quiero partir desde lo más general, primero todos nosotros, con este pasaje que dice así. Vamos a ver si me funciona esto. Si no, Edu, dame un segundo. Vamos a prenderlo. A ver. Sí funciona. Gracias. ¿Qué dice así? Ustedes lo conocen. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Quiero partir con eso, porque primero tenemos que preguntarnos qué es la misericordia. Porque por definición la misericordia es esta bondad, esta buena voluntad que alguien tiene con los miserables, con alguien que está en miseria, con alguien que está afligido, el deseo de ayudar. Entonces quiero que mastiquemos este texto en este primer tema. Creo que es necesario, ¿sí? Ya, hay un auto que está tapando la entrada del edificio, me dice. Y que es KSHP 65. Me dicen, Piolita, que los autos que están estacionados hay que sacarlos porque llamaron a los carabineros, los que están acá afuera, ¿sí? Así que por si acaso están tapando ustedes. Bien, rebobinamos. Entonces, quiero que estudiemos juntos este tema, este texto que dice acá, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. La misericordia es este acto de bondad, de benevolencia que tiene alguien con un miserable. Esto de decir, bueno, vamos a hacer un bien. ¿Y por qué quiero que nos detengamos en este texto? Porque Jesús promete a los misericordiosos que ellos van a alcanzar misericordia, si ellos muestran misericordia. La pregunta es, voy a partir de atrás para adelante, ¿por qué yo querría recibir misericordia? ¿No que se supone que la misericordia lo recibe alguien que es miserable? Entonces el texto dice, si tú eres misericordioso, yo voy a ser misericordioso contigo, dice el Señor. Va a llenarse de misericordia. Y nosotros podemos preguntar de vuelta y decir, ¿y para qué quiero misericordia? Si en realidad no estoy tan mal. O como muchos de repente dicen, no le pido nada a Dios porque debe estar ocupado con otros casos peores. O, ¿para qué yo necesito de esto? En Mateo 18, Jesús conversa con sus discípulos. Ustedes es un texto que probablemente conocen. Y conversa con los discípulos respecto a la resolución de conflictos. Y si tienes un problema, anda y convérsalo después con testigos y todo ese tema. Y dentro de esto está hablando del perdón. Y Pedro se empieza a incomodar y dice, ya, pero Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? Si 7 veces yo creo que ya es suficiente. Y Jesús le contesta, no, 70 veces 7. 490 veces. No, en realidad no es un tema literal, es para decir siempre. Hay que perdonar siempre. Y ahí uno se pregunta, al igual que Pedro, oye Jesús, ¿a las cuántas veces que perdono no dejo de ser manso y paso a ser menso? ¿No es cierto? Ya, ¿en qué caso yo tengo que seguir con esto? ¿Cuál es la lógica de esto? No lo entiendo. Porque al igual que Pedro, muchas veces en el tema del perdón nosotros razonamos, ¿no es cierto? Tenemos razonamientos de lógica, de justicia y decimos, Señor, es que necesita aprender una lección, po. En algún momento, Señor, no quiero favorecer un comportamiento irresponsable tampoco, Señor, voy a dejar que sufra un poco porque le va a hacer bien.
Y empezamos a pensar distintas cosas, necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, yo fui el ofendido, no me toca a mí dar el primer paso, y hablamos, ¿no es cierto? Y la respuesta de Cristo fue inesperada, porque decir 70 veces 7 era como decir, oye, perdona siempre, y uno dice, pero Señor, no, esto no tiene sentido. Y en parte no tiene sentido, por eso Él cuenta la siguiente parábola. Y en esta parábola, que no la vamos a leer ahora, ustedes la pueden leer en la casa, ahí en Mateo 18, un rey le debe, tiene un siervo, este siervo le debe 10.000 talentos. Y el rey le dice, me tienes que pagar. Y el siervo dice, no, es que no puedo, es que es imposible, es que debe más tiempo, que no sé qué. Y al final le llora tanto que el rey dice, ya, ok, te perdono la deuda de 10.000 talentos. El siervo sale a la calle y se encuentra con un consiervo de él, que le debe, no tanto, 100 denarios. 100 denarios. Y le dice, tenéis que pagarme. Y el siervo dice, es que dame tiempo, es que todavía no puedo pagarte, es que no sé qué. Y lo manda a la cárcel. ¿Se acuerdan de eso? Después el rey sabe, se enoja, llama a este siervo malvado, le dice, tú deberías haber hecho lo mismo que hice yo. Así que ahora te vas tú a la cárcel hasta que pagues todo. Ya. No entendemos bien la historia a menos que entendamos los montos que están involucrados en esto. Quiero explicarlo porque tiene mucho que ver con lo que hoy día vamos a hablar. Un denario es un día de trabajo. Por eso denario, de día. Un día de trabajo. O sea, 100 denarios son 100 días de trabajo. Son como 4 meses tu sueldo. ¿Alguien te ha debido 4 meses? Supongamos que ganas 500 lucas. Supongamos que ganas 1 millón ya. 4 millones. La gente se pelea por menos que 2 millones o 4 millones. Desde el punto de vista de la justicia humana, uno dice, oye, en realidad tenía que pagarle. Le debía 4 palos, 4 millones. Tiene que pagarle. Y está enojado, bueno, entiendo que esté enojado. Uno dice, no es menor. Ahora, ¿cuál es el tema del asunto? Que no trata solamente de la justicia con el coigual, sino que con algo que le había pasado antes al siervo. ¿Y qué le había pasado antes? Que le habían perdonado otra deuda. ¿Qué deuda le habían perdonado? El texto dice que debía talentos. Un talento son 6.000 denarios. Es decir, un talento son 20 años de trabajo. Eso es un talento. 20 años de trabajo. Eso es un monto mayor. No estamos hablando de lo mismo. ¿Y cuánto debía el siervo? 10.000 talentos. ¿Ustedes saben cuánto es 10.000 talentos? 10.000 talentos son 200 milenios de trabajo. A ver, desde que Cristo nació y murió y resucitó, ¿qué ha pasado? 2 milenios. Faltarían 198 milenios más para pagar. Y el siervo le decía al rey, cara a palo, le decía, yo te lo voy a pagar todo. ¿Y con qué vida? Te lo voy a pagar todo, ¿con qué vida? Entonces, ¿qué pasa? Que a la luz de esa realidad, que él no haya perdonado a su amigo 4 millones de pesos, es en realidad no entender que él mismo era un miserable. Y por eso el texto, Jesús dice esto, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y saca la palabra misericordia. La palabra misericordia, esto de tener un acto de bien, de benevolencia hacia alguien que es miserable. ¿Por qué el siervo tenía que tener misericordia de otro miserable? ¿Por qué? Porque él mismo era un miserable perdonado. Ese es el tema. Él mismo. Así también, dice, después termina el texto, mi Padre Celestial hará a vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Es decir, así como ese siervo, así somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Somos miserables perdonados. Es muy importante entender esto, porque la deuda que nosotros tenemos con el Señor es mucho más grande que 200 milenios. Si tú, ni siquiera podemos imaginar 200 milenios, no lo podemos imaginar, pero les aseguro que eternidad es más grande que 200 milenios. Numéricamente hablando, es más grande. Y nuestra deuda es eterna. Entonces, no es que yo quiera hablar hoy día del perdón, vamos a hablar de la misericordia, pero era importante, creo yo, partir con este relato de Jesús para que entendamos la lógica detrás de esto. Hay una lógica muy importante en todo esto.
y que tiene que ver con lo siguiente, que no puedo aplicar misericordia, no puedo aplicar misericordia si primeramente no comprendemos que nosotros mismos somos miserables de los cuales Dios tuvo misericordia. Esa es la base. Si no, no voy a poder aplicar misericordia. Lo que voy a intentar aplicar es justicia, porque no entiendo que en realidad el Señor conmigo fue misericordioso. El perdón de Dios que es eterno, es tan tremendamente superior a cualquier situación que podamos vivir acá en la tierra, atrocidad que incluso hayan cometido contra nosotros, que no tenemos excusa para no ser misericordiosos con otros. No tenemos la excusa. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos hoy día es si entendemos que nosotros somos miserables, perdonados. Porque ese fue el tema que Jesús sacó a relucir a la iglesia de la Odisea, cuando les dijo, ¿saben qué? Ustedes dicen, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. No lo sabes. Y lo sabemos nosotros. Lo sabemos nosotros. Cuando tú veas a un indigente, cuando ves a un mendigo en la calle, ¿qué te pasa en tu interior? ¿Te da asco? ¿Lo menosprecias? ¿O entiendes que tú eres tal cual? Eres exactamente la misma persona, igual. Así te ve el Señor. Así te vio y te recogió. No hay ninguna diferencia. Miserable, aquí dice, fíjense los términos que ocupa: miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. La misericordia no se genera en nosotros espontáneamente, sino que proviene de parte del Señor al ser nosotros objeto de su infinita misericordia. Y como Él nos rescata de esa miseria, nosotros empezamos a ver la vida muy distinta. Ya no nos creemos superiores a todos los demás. Ya nos creemos el centro del universo. Nos damos cuenta que en realidad nuestra deuda era infinita. Y desde ese punto de vista, la misericordia que nosotros aplicamos ya no es algo de, por así decirlo, tirarle miguitas de pan a las palomas, ¿me entienden? No es así. Cuando escuchas de los niños vulnerados que han tenido que ser acopiados en hogares de mejor niñez, lo ves como algo externo, como un problema nacional y lo ves como algo afuera, o tú entiendes que Dios te vio así, que esa era tu condición y que Dios decidió adoptarte y no tenía por qué hacerlo. Dios no tenía por qué adoptarte y Él lo hizo. Cuando ves a familias extranjeras en gran necesidad, deseas que se vayan o que alguien haga algo por ellos, que les vaya bien, o entiendes que tú mismo, dice la palabra, eras extranjero y errante y que Dios te hizo habitar en familia. Y como dice el texto, ustedes, pues vosotros en otro tiempo no eran pueblo, recuérdenlo, dice. Ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Tú has sido el primero en recibir misericordia, tú y yo. Hemos recibido la misericordia. Nosotros somos miserables, recogidos y amados y cuidados por el Señor. Si no entiendo eso, no entiendo cómo se aplica la misericordia. Primero tengo que entender lo que Dios hizo conmigo. Y para eso tengo que entender de la condición que el Señor me sacó. Chile hoy día está en crisis, ¿no es cierto? Crisis infantil, una sociedad ególatra y ya nadie quiere tener niños y no les importa el bendecido mandato social del Señor que mandó a procrear, ¿no es cierto? Y lo que conlleva hoy en día a muchos males, el mal del aborto, el abandono de bebés y cada día menos familias están dispuestas a adoptar, a acoger, todo el mundo prefiere tener un perro, porque en realidad tener un perro es, recibo el cariño pero sin responsabilidad, ¿no es cierto? Lo puedo dejar solo en la casa. Qué bueno por los perritos, pero tiene que ver que en realidad con una sociedad que cada día es más individualista, que no está pensando realmente ni en Dios ni en el amor al prójimo. Hace un mes atrás se acabó la disponibilidad de camas en la residencia a nivel nacional y muchos conocen esta realidad y lo ven en realidad como un problema ajeno. Así como que hay que hacer algo, que alguien haga algo. En vez de decir, este es mi problema
yo tengo que hacerme cargo porque yo era un miserable, afligido y abandonado y Dios me adoptó. Entonces no es algo como externo, es algo que yo viví. Así lo presenta la palabra. Es algo que nosotros vivimos. No es que yo voy en ayuda de los pobres miserables, es que yo soy un miserable salvado. Eso cambia toda tu perspectiva. Eso es distinto. Si nosotros hemos sido los primeros perdonados de Dios de una deuda infinita, ¿cómo no ir en ayuda de los demás? Es que, Señor, ¿sabes lo que pasa? Si tengo ganas, pero tengo poca plata, tengo poco dinero y no tengo tiempo, Señor. El trabajo me consume mucho, mi trabajo es muy demandante, pero lo que puedo hacer, Señor, para ti es ir a la iglesia todos los domingos. Voy a ser más fiel los domingos. Y Jesús nos responde y dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Vayan y aprendan. Tiene que ver con un hacer, con un escuchar, con un masticar. Y aprendan esto, que lo que el Señor quiere es misericordia y no sacrificios. Claro, podemos hacer rituales, podemos hacer cosas y andar de rodillas y qué sé yo, todo lo que quieran hacer. Pero misericordia es distinto. Porque misericordia implica realmente involucrar tu vida. Eso ya es distinto. La misericordia no es simplemente así como un acto externo. Es algo que va a impactar tu funcionamiento completo. No rituales, misericordia quiero, dice el Señor. No repeticiones vanas, sino compasión. No actos religiosos tranquilizadores de conciencia, sino amor. Jesús nunca nos ha pedido algo que Él mismo no haya hecho primero, queridos. No fue el primero que hizo esto. Fue el primero que actuó en misericordia y fíjense cómo lo hizo. Es interesante lo que dice la palabra al respecto. En Hebreos 2 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Por qué en todo? A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Es decir, Jesús, para que sea un sumo sacerdote, Él tenía que representarnos como humanos. Bien, hubiese sido suficiente si hubiese sido simplemente, no sé, humano. Pero Él tenía que ser, no solo eso, Él tenía que ser fiel. Y no solo eso, Él tenía que ser misericordioso. Ahora, eso ya es distinto. Porque para que ese sumo sacerdote fuese misericordioso, ¿qué debía pasar? Debía colocarse al nivel. Porque la misericordia no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Uno levanta a alguien. Jesús se puso al nivel. No solo se puso al nivel, dice Filipenses que se puso debajo. Se humilló a lo sumo. Entonces Él no es solo sumo sacerdote, es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y eso tuvo implicancias tremendas para el Creador. Para el Creador. Imagínense, ¿cuánto más tendrá para nosotros? Para que el Hijo de Dios pudiese ser sumo sacerdote misericordioso, el Verbo eterno tuvo que despojarse de toda su gloria, hacerse semejante a nosotros, tomar carne, sangre, humillarse, hacerse nuestro hermano afligido. Solamente para que haya una identificación. Porque para ser misericordioso no se puede ver de arriba hacia abajo simplemente. Como les decía delante, como si alimentáramos, ¿no es cierto?, a las palomas con migajas de pan. Para ser verdaderamente misericordioso tendrás que ponerte al nivel de los miserables, entendiendo que de hecho lo eres. Que de hecho lo eres y Dios te rescató de eso. Y eso fue precisamente, mis queridos, lo que nunca entendieron los fariseos. Que de todos los ciegos y mendigos que estaban alrededor, los más ciegos y mendigos eran ellos mismos. Ciegos, guías de ciegos. Entonces, reflexiona en tu vida. Reflexiona en tu vida. ¿A quién desprecias? Tal vez a los delincuentes, o tal vez a los hediondos, o tal vez a los arrogantes, a los ricos, tal vez a los chinos o a los gringos. ¿A quién? Es tiempo de arrepentirse de nuestra falsa sensación de superioridad, de aceptar nuestra realidad, de que en realidad la Biblia nos dice que somos igual de miserables que todos los demás. Igual.
Y que Dios, si no hubiese tenido misericordia de nosotros, estaríamos absolutamente perdidos. Absolutamente. Y por eso el texto en Tito dice, porque nosotros también, recuerda eso, nosotros también en otro tiempo éramos necios. Piensa en tus compañeros de trabajo, en la gente, oye, que son necios. Y el Señor te dice, ¿y vos? Necio, pues dice, también, pues, desobediente. Te enojas con tus hijos porque son rebeldes, desobedientes. Y el Señor te dice, ¿y vos? Desobedientes también, extraviados, esclavos de deleite y placeres. Entonces tú miras y dices, oye, los drogos, mira los drogos, ¿cómo están? Y el Señor te dice, ¿y vos? Todo el rato. También, pues, esclavos diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, uno, la bondad de Dios. No que tú eres ultra amable. Oh, qué criatura más amable. El Señor dijo, no me resisto, tengo que amarla. No, no fue así. Fue la bondad de Dios, dice nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición. Reflexiona en este pasaje, en tu condición, y ahora reflexionemos en nuestras trabas de por qué solemos no involucrarnos en la ayuda a la infancia vulnerada. Voy a decir algunas trabas que usualmente tenemos. Primero, comodidad versus sufrimiento. A todos nos gusta dormir largo. Al final es un tema, nos gusta descansar los fines de semana y hacer cosas básicas, tranquilas, como comer o ir al baño al menos. Y cuando uno tiene niños chicos, ir al baño es todo un desafío. Claro que va a ser cansador, pues si es cansador tener una guagua en la casa, un niño, porque es sufrido amar a lo necesitado. Claro que es difícil criar a un niño que viene con trauma complejo, es súper difícil. Pero, ¿acaso nos veníamos también todos nosotros con trauma? Y el Señor nos recogió. Si al final no sé si acá hay alguien no traumado. No creo. Y esto nos lleva a otra traba. La traba de la genética. Comodidad versus sufrimiento. Genética y maldición. Es que ¿saben lo que pasa? Es que esos niños vienen con mala genética. Esos niños son descendientes de familias complicadas. ¿Nunca han escuchado eso? Vienen con muchas herencias de maldición. Y adivinen qué les va a decir el Señor. ¿Y vos? Sí, po. ¿Acaso tu genética es buena? Eso estás diciendo. Tu genética sí que es buena. O sea, tu familia no fue complicada. O sea, ¿acaso no arrastramos todos maldición desde Adán? No, es que es una familia con maldiciones generacionales. ¿Y tú? O sea, tú no traes ninguna maldición generacional. Estás pero impecable. Naciste blanco como paloma. Claro que vienen con mala genética, igual que nosotros, po. Si ese es el tema, pues queridos. Ese es el tema, esta sensación de superioridad. Esta sensación de que ellos son miserables, pero yo estoy bien. Yo soy el miserable. Nosotros venimos con las maldiciones, nosotros, y por eso vino Cristo. Porque si no, ¿qué? Entonces, son trabas que tienen que ver con no comprender mi propia condición. ¿Cómo estamos nosotros? La otra traba grande es el dinero. Es que puede tener menos plata, una cabeza más que alimentar, un per cápita menor en la familia, una matrícula más a pagar, etcétera, etcétera. Y la respuesta es sí, exacto. ¿Pero acaso no hizo Dios eso contigo? ¿Acaso no dice el texto que porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes por medio de su pobreza llegaran a ser ricos? Es verdad que Dios va a proveer, sí, pero también es verdad que vas a tener menos. Es parte de lo que significa cargar con el dolor de otro, po. Claro que sí. Y después está la traba de decir, no, en las emociones que yo no podría.
Esas típicas en el acogimiento, por ejemplo. Yo no podría acoger y luego entregar a ese bebé. No podría ayudar en un hogar, ir a un hogar y ver la necesidad. No podría, no. Y el Evangelio responde, es que nadie puede. Entonces, claro que no vas a poder. Porque apartados de Jesús nada podemos hacer. Y porque toda buena dádiva desciende del Padre las luces. Y resulta que es Dios el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Eso significa que si Dios puso en ti el querer, pondrá también el hacer. Y si no está en ti el querer, no lo hagas. Tienes que querer. Pero si está el querer, el Señor pondrá el hacer. Eso no es un tema tuyo, no son tus capacidades. Entiende que ni siquiera el querer proviene de nosotros mismos, porque de nuestra carne no proviene el querer ayudar a los necesitados. Eso proviene del Espíritu, proviene de nosotros, no de nosotros, de Él. Querer ayudar a la infancia vulnerada ya es un milagro. Si tú estás acá hoy día porque estás con ese bichito en el corazón de tal vez, eso no viene de ti. No tienes ni una gloria de haber venido para acá. El Señor puso eso en ti. Toda buena dádiva proviene de lo alto. Si Él pone el querer, Él pondrá el hacer. Él pondrá el hacer. Ahora bien, en el hacer hay muchísimas alternativas. No solo adoptar o acoger, también está ayudar, está el dar, está el apadrinar a familias que también han adoptado o acogido y que necesitan mucha ayuda y ustedes pueden ayudar. Está el promover, está el visitar, está el orar, está el mirar tu familia extendida. Porque tal vez en tu propia familia tienes hermanos tirados por ahí o tienes sobrinos que no lo están pescando y tienes infancia vulnerada en tu familia extendida. No tienes por qué mirar tan lejos si está también tu casa. Ahora tal vez al escuchar todas estas trabas, ¿no es cierto? La comodidad, la genética, el dinero, las emociones, tal vez estás un poco desmotivado porque dices, bueno, esto es difícil. Sí, pero te quiero motivar. Y quiero terminar con esto. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia, dice el pasaje. Partimos hablando del final, de cómo el Señor dice, ustedes también necesitan misericordia, van a recibir misericordia. Pero parte de esta frase diciendo bienaventurados, dichosos. Si bien el Evangelio es realista en cuanto a los sufrimientos presentes por amar a Dios y al prójimo, el Evangelio no es pesimista en cuanto al futuro que viene. No es así. Es realista porque te dice, sí, tú vas a tener que morir a la carne y todo, pero también no es pesimista porque te dice, pero eso te va a llenar de gozo. Tú vas a ser dichoso, bienaventurado. Esta no es una invitación a puro sufrimiento y abnegación. Es verdad que seguir a Cristo implica tomar la cruz e ir al Gólgota, sí. Pero también es verdad que más bienaventurado es dar que recibir. Y ustedes lo han experimentado. Ustedes lo saben. Claro que amar implicará muchas veces sufrir y abnegación, pero también implica mucho gozo, no lo olviden. Bienaventurados, dice, implica mucho gozo. Incluso Jesús, asimismo, por el gozo puesto delante, Él fue a la cruz y sufrió, dice en Hebreos 12, ¿no es cierto? Por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz y el menosprecio. Entonces no es solamente un llamado al sufrimiento, es un llamado al gozo. Pero entendiendo que es un gozo que no va por los caminos del mundo, va por otro lado, va por el desprendimiento del yo, porque entiendo que Dios, yo siendo miserable, el Señor me salvó, por tanto yo voy por lo miserable. Sufrimiento y entrega presente, pero gozo eterno, gloria eterna, dice la palabra. Por eso, amados, es el propósito de las bienaventuranzas, ¿o no? El propósito de las bienaventuranzas es que el Señor nos anima diciendo, mira, aunque tú hoy día llores, tú vas a ser consolado. Aunque tú hoy día sufras, tú vas a ser lleno. Aunque tú te duela la injusticia hoy día, tú vas a ver la justicia. Ese es el propósito de la bienaventuranza. Es un tema de gozo. Es hacerte ver que si bien implica mucha incomodidad, muchas carencias en ciertas cosas, al mismo tiempo va a implicar muchísimo más gozo. Llenura del Señor. Bienaventurado, dichoso. No hay mayor dicha, queridos, que poder salir del centro, de morir al egocentrismo y aprender a amar al prójimo como Cristo me amó a mí. Amar al Señor, amar al prójimo. No hay mayor gozo que seguir los pasos de Jesús. ¿Qué podría ser más importante en esta vida?
¿Qué títulos universitarios, qué títulos uno podría tener? Más importante que conocer a Jesús y seguir sus pasos. Para eso, queridos, fuimos predestinados, dice. Ustedes fueron predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense. Dios quiere formar a Cristo en ti. A Cristo en ti. Más bendecidos somos al dar que al recibir. Más llenos cuando nos vaciamos de amor. Y el Señor nos llena. Te vacías en misericordia, el Señor te llena en misericordia. Eso dice la palabra. La invitación entonces, mis queridos, es a más, no es a menos. Entonces a veces uno piensa en todo esto y uno dice, oh, esto va a ser sacrificio, va a ser entregar y todo. Y uno dice, sí, pero tú no tienes idea de lo que vas a recibir a cambio también. Toda la llenura, todo el gozo, toda la claridad en el Evangelio, todo el conocimiento del Señor. La invitación en la palabra no es a menos, es a más. Aunque parezca menos, es más. Porque la promesa es clara. Si tú actúas con misericordia, tú nunca vas a quedar vacío de misericordia. Nada, recibirás mucha misericordia, ríos de misericordia, cataratas de misericordia. Porque el Señor no es apretado. Cataratas de misericordia sobre tu vida, directamente desde el trono de la gloria de Dios. ¿Quieres esas cataratas de misericordia sobre tu vida? Entonces deja de actuar con el sentido de justicia que actuó el siervo con su consiervo, mirando a un lado y no dándose cuenta que él era el miserable. Más bien explota en misericordia, en bien, en bondad hacia los miserables, porque somos iguales a ellos, no somos mejores, y el Creador eterno nos miró con compasión. Dios nos ha mirado con compasión, y como no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hemos sido amados por misericordia. Amado pueblo de Dios, hoy día vamos a aprender muchas cosas al respecto. Pero tenemos que partir primero orando y asumiendo nuestra propia condición, diciendo, Señor, te doy gracias, porque en realidad yo era el huérfano que tú recogiste, yo el indigente que tú levantaste, yo el analfabeta que me has enseñado a leer, yo ese soy yo. Y desde esa posición yo quiero amar a los demás. Vamos a orar. Padre Santo, qué grande ha sido tu misericordia con nosotros. Somos miserables, amados por ti. Y ahora lo tenemos todo, te tenemos a ti. Señor, qué honor es poder seguir tus pasos. E ir a consiervos de nosotros, a personas que están en este mundo y que están en necesidad, como nosotros estábamos en necesidad. Y poder entregar tu amor. Señor, entendemos que lo que podemos entregar, solamente lo que tú nos puedes dar. Todo es tuyo, no hay nada que provenga de nosotros mismos. Señor, que tú hayas puesto el querer en nosotros ya es un milagro, gracias por eso. Te rogamos que pongas también el hacer. Gracias porque éramos necios y en Cristo tenemos sabiduría. Estábamos extraviados y en Cristo tenemos hogar. Éramos, Señor, aborrecibles, dice tu palabra. Y sin embargo, siendo aborrecibles, tú nos amaste. Gracias por eso. Señor, desde esa verdad queremos explotar en amor y en misericordia para tantos necesitados, para tantos niños que están abandonados, Señor. Tanta infancia vulnerada. Movilízanos, toca nuestros corazones. Y gracias por este día donde podemos compartir juntos. En el nombre de Jesús. Amén.